Ser una figura pública no siempre resultó suficiente para conservar un empleo. Algunos lo poseían todo: fama, éxito y acuerdos millonarios. Pero después de que su orientación sexual fue expuesta, sus trayectorias se transformaron por completo. Hoy conocerás a 15 celebridades que fueron apartados por ser homosexuales. Antes de empezar, indícanos desde qué país nos estás viendo y acompáñanos hasta el desenlace. Sonia Furio. Sonia Furio no solo era una de las intérpretes más llamativas de su época, también era considerada una de las mujeres más atractivas del cine mexicano. Sus célebres piernas la convirtieron en un ícono de belleza durante la era dorada del cine, compitiendo con figuras como Silvia Pinal y Lilia Prado. Pero tras el glamour existía una personalidad que se negaba a vivir oculta. En una posica época en que hablar abiertamente sobre la vida sentimental podía destruir cualquier carrera, Sonia decidió no disimular quién era. Según el relato del video, la actriz fue una de las pocas mujeres del espectáculo que expresó con libertad sus inclinaciones amorosas. Una determinación que rápidamente la situó en el centro de la controversia. Las consecuencias, según esas versiones, no demoraron en manifestarse. Al igual que otros artistas mencionados en esta historia, Sonia habría sido incluida entre las figuras vetadas durante la política de renovación moral promovida en el gobierno de Miguel de la Madrid. Aunque nunca existió una ratificación oficial sobre un bloqueo, su nombre comenzó a esfumarse paulatinamente de las grandes producciones televisivas. Paradójicamente, una de sus últimas participaciones relevantes fue en la telenovela Vivir enamorados. La misma producción que también quedó señalada por la polémica de otros intérpretes. Después de ese proyecto, Sonia tomó una determinación que asombró a la industria. En lugar de seguir soportando restricciones, optó por distanciarse de la televisión y continuar su carrera sobre los escenarios teatrales. Aunque nunca volvió a recuperar el mismo nivel de popularidad que había alcanzado en sus mejores años, tampoco abandonó la actuación. Se reinventó en el teatro y años después retornó brevemente a las telenovelas con toda el alma, compartiendo escena con Andrés García y Gabriela Roel. Su historia terminó convirtiéndose, según el video, en uno de los primeros casos de una actriz que prefirió defender su libertad individual antes que conservar el lugar privilegiado que había conseguido en la televisión mexicana. Enrique Álvarez Félix. Durante años, Enrique Álvarez Félix fue uno de los galanes más distinguidos de la televisión mexicana. Vástago de la legendaria María Félix, poseía fama, prestigio y una trayectoria que parecía irrefrenable. Sin embargo, mientras resplandecía ante las cámaras tras los foros, empezaban a propagarse especulaciones que, según muchos, terminarían alterando su destino. Cada vez eran más intensas las versiones que afirmaban que Enrique no se sentía atraído por las mujeres. Nunca existió una confirmación pública por parte del actor, pero los rumores se expandieron velozmente, y coincidieron con un giro que llamó la atención de la industria. El protagonista de grandes historias románticas dejó de obtener esos papeles y comenzó a interpretar antagonistas como el recordado Eugenio Dávila en Pura Sangre. Al mismo tiempo emergió otro rumor todavía más delicado. Diversas personas cercanas afirmaban que Enrique sostenía una relación sentimental con el poderoso productor Ernesto Alonso. Incluso se decía que ambos residían en el mismo edificio y que eran visitantes frecuentes. A pesar de la insistencia de esos comentarios, nunca apareció una evidencia que los confirmara. Más adelante regresó como protagonista de Rina junto a Ofelia Medina. La actriz reveló años que Enrique le propuso matrimonio durante una cena a la luz de las velas. Aquella historia fue interpretada de distintas maneras. Algunos la vieron como una muestra de amor, mientras otros pensaban que buscaba poner fin a los rumores que lo perseguían desde hacía años. La polémica alcanzó un nuevo nivel. Cuando Cristina Saralegui decidió abordar el tema en una entrevista, Enrique evitó dar una respuesta directa y únicamente afirmó que en la vida hacía lo que realmente quería. Sus palabras no apagaron el escándalo, y las especulaciones continuaron creciendo. Poco después, el actor se mudó a Miami, pero la distancia no terminó con la controversia.
Al iniciar la década de los 80 fue relacionado con el actor español Carlos Piñar durante las grabaciones de Vivir enamorados. Según las malas lenguas, ambos habrían sido sorprendidos por ejecutivos de Televisa en una situación comprometedora. La historia nunca fue confirmada oficialmente, pero el rumor se extendió con enorme rapidez. De acuerdo con esas versiones, aquel episodio habría provocado el despido y posterior veto de los dos actores. Incluso llegó a decirse que la medida fue solicitada por la entonces primera dama Paloma Cordero dentro de la política de renovación moral impulsada durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Ninguna de esas afirmaciones fue confirmada, pero desde entonces la carrera de Enrique Álvarez Félix nunca volvió a recuperar el brillo de sus mejores años. Cristian Chávez. Cristian Chávez estaba viviendo el mejor momento de su carrera gracias a su papel de Giovanni Méndez en Rebelde. Se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión mexicana, y junto con RBD alcanzó una fama internacional que pocos artistas habían conseguido. Todo parecía indicar que su futuro estaría lleno de papeles protagónicos y nuevos proyectos. Pero en 2007 todo cambió de un día para otro. Unas fotografías de su boda en Canadá con su entonces pareja Bea Murphy comenzaron a circular en los medios. La noticia explotó rápidamente y Cristian ya no pudo mantener su vida privada lejos de los reflectores. El propio actor reconocería más tarde que no estaba preparado para hacer pública su orientación sexual. Incluso confesó que llevaba 2 años casado cuando aquellas imágenes salieron a la luz. Dentro de Televisa le habrían sugerido negar la información para evitar el escándalo. Sin embargo, Cristian decidió no hacerlo, y terminó hablando abiertamente sobre su vida personal. Esa decisión fue celebrada por gran parte de sus seguidores, pero de acuerdo con diversas versiones, no fue bien recibida por algunos ejecutivos de la televisora. Según esos rumores, el actor habría perdido el papel protagónico de un importante proyecto, porque ya no era considerado creíble como galán romántico. Nunca existió una confirmación oficial por parte de Televisa, pero el cambio en su carrera fue evidente para muchos de sus seguidores. Con el paso del tiempo, Cristian regresó a la actuación, aunque los personajes que comenzó a interpretar eran muy distintos. Participó en La Casa de las Flores, donde dio vida a un personaje travesti, y posteriormente continuó recibiendo papeles relacionados con personajes LGBT+, situación que llevó a algunos a considerar que había sido encasillado después de salir del closet. A pesar de los obstáculos, Cristian Chávez nunca volvió a ocultar quién era. Su historia terminó convirtiéndose en uno de los casos más conocidos dentro del espectáculo mexicano, donde una decisión personal coincidió con un cambio radical en el rumbo de una carrera que parecía destinada a mantenerse en la cima durante muchos años. Carlos Piñar. Carlos Piñar llegó a México con la imagen perfecta de un galán de telenovela. Nacido en España atractivo y con una gran popularidad, rápidamente conquistó al público mexicano. Antes de convertirse en actor, había destacado como campeón infantil de natación y modelo de importantes tiendas departamentales. Para mediados de los años 70, ya era uno de los rostros más prometedores de la televisión, pero su carrera comenzó a enfrentar obstáculos incluso antes de alcanzar su máximo éxito. Según se contaba, en aquella época durante el gobierno de Luis Echeverría, se impulsó una política que limitó la presencia de actores españoles en el país, obligando a Piñar a abandonar México mientras grababa Barata de Primavera. En 1977 regresó dispuesto a recuperar el tiempo perdido. Todo parecía volver a la normalidad hasta que fue contratado para la telenovela Vivir enamorados, producción que terminaría convirtiéndose en el episodio más polémico de su carrera. Fue ahí donde comenzaron a relacionarlo sentimentalmente con Enrique Álvarez Félix, uno de los actores más importantes de Televisa en ese momento. Según las malas lenguas, ambos habrían sido sorprendidos por ejecutivos de la televisora en una situación comprometedora durante las grabaciones. La historia nunca fue confirmada por ninguno de los involucrados ni por Televisa, pero el rumor se extendió con enorme rapidez y terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más comentados del espectáculo mexicano.
De acuerdo con esas versiones, la entonces primera dama de México, Paloma Cordero, habría solicitado que ambos actores fueran retirados de la pantalla como parte de la política de renovación moral promovida durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Aunque las acusaciones jamás pudieron comprobarse y con el tiempo fueron perdiendo fuerza, el daño a la carrera de Carlos Piñar ya estaba hecho. Después de aquel escándalo, el actor fue alejándose poco a poco de las telenovelas. El hombre que había llegado para convertirse en uno de los grandes galanes terminó abandonando prácticamente la actuación y encontró un nuevo camino en el mundo de la escultura. Su nombre quedó ligado para siempre a una de las historias más controvertidas de la televisión mexicana. Una polémica construida alrededor de rumores que nunca fueron confirmados oficialmente. Luis Lauro. Luis Lauro era una de las jóvenes promesas de la música mexicana. Saltó a la fama gracias al programa Código Fama, donde conquistó al público con su talento y carisma. Poco después, incursionó en la actuación con un papel en Corazón Guerrero mientras Sony Music apostaba fuerte por su carrera musical. Incluso grabó un dueto con Dana Paola, un proyecto que parecía confirmar que estaba destinado a convertirse en una de las nuevas estrellas del pop latino. Sin embargo, cuando todo apuntaba al éxito, su carrera dio un giro inesperado. Según el relato del video, el periodista Alex CFI reveló públicamente información sobre la vida privada del cantante, obligándolo a hablar de su orientación sexual antes de que él estuviera preparado para hacerlo. De acuerdo con la historia, la reacción de su disquera fue inmediata. Luis aseguró que su proyecto fue congelado y que recibió la instrucción de regresar a México, dejando en pausa todo el trabajo que se había construido alrededor de su carrera internacional. Según sus propias declaraciones, el contrato prácticamente quedó paralizado de un momento a otro. Intentando frenar el impacto del escándalo, el cantante publicó un video para aclarar la situación. Sin embargo, la estrategia no produjo el resultado esperado, y según se cuenta, ninguna otra compañía discográfica volvió a ofrecerle un contrato importante. Lo que parecía ser el inicio de una carrera llena de oportunidades terminó convirtiéndose en un largo camino independiente. Lejos de abandonar la música, Luis Lauro decidió seguir adelante por sus propios medios. Continuó lanzando canciones y construyendo su carrera sin el respaldo de una gran disquera. Su caso quedó señalado, según el video, como otro ejemplo de artistas cuya trayectoria cambió radicalmente después de que su vida privada se hiciera pública en una industria donde los prejuicios, según diversas versiones, llegaron a pesar más que el talento. Si te gustan este tipo de historias, deja tu like y escribe el número una cita en los comentarios para saber que te quedaste con nosotros. Antonio Valencia. Antonio Valencia parecía tener la vida resuelta incluso antes de convertirse en actor. Era médico dermatólogo, alto, rubio y de ojos azules, una imagen que lo convirtió rápidamente en uno de los rostros más reconocibles de las telenovelas mexicanas. Aunque su físico era el de un protagonista, el público terminó recordándolo por sus intensos personajes de villano junto a figuras como Olivia Collins y Julieta Rosen. Mientras su popularidad seguía creciendo, comenzaron a circular versiones sobre su vida privada. Según se decía en los pasillos de Televisa, Antonio formaba parte de una lista de actores considerados demasiado auténticos con música sentimental. De acuerdo con el relato presentado en el video, la entonces primera dama de México, Paloma Cordero, habría enviado una carta solicitando que esos artistas fueran retirados de la pantalla como parte de la política de renovación moral impulsada durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Aunque aquellas acusaciones nunca fueron confirmadas oficialmente y con el tiempo perdieron fuerza, el impacto sobre su carrera, según diversas versiones, ya era irreversible. Antonio dejó de recibir oportunidades importantes y jamás volvió a obtener un papel protagónico. El actor, que parecía destinado a convertirse en una de las grandes figuras de la televisión, terminó viendo cómo las puertas comenzaban a cerrarse una tras otra. Con el paso de los años, su presencia en la pantalla fue disminuyendo hasta desaparecer casi por completo.
Para muchos, su caso se convirtió en otro ejemplo de una época marcada por los prejuicios y la discriminación dentro de la industria del entretenimiento, donde los rumores podían pesar más que el talento. El desenlace de su historia también estuvo rodeado de controversia. Antonio Valencia falleció solo víctima de una fuerte neumonía. Después de su muerte comenzaron a surgir rumores que relacionaban su enfermedad con el VIH. Aunque esa versión nunca fue confirmada ni por su familia ni por personas cercanas. Aún así, las especulaciones continuaron alimentando una historia que terminó siendo tan dramática fuera de los foros como las telenovelas que alguna vez protagonizó desde el lado de los villanos. Chabela Vargas. Chabela Vargas se convirtió en una de las voces más inconfundibles de la música mexicana. Nacida en Costa Rica, conquistó al público con un estilo único, una personalidad desafiante y una forma de interpretar las rancheras que rompía todas las reglas de su época. Sin embargo, mientras su talento era admirado sobre los escenarios, su vida privada comenzó a alimentar una de las historias más controvertidas del espectáculo. Durante su juventud, Chabela ocultó sus preferencias amorosas porque el ambiente artístico de aquellos años no permitía vivir con libertad. Aún así, con el paso del tiempo, empezaron a circular numerosas historias sobre sus relaciones sentimentales con mujeres pertenecientes a la élite política, empresarial e intelectual de México. Entre los rumores más comentados aparecieron nombres de enorme peso. Se decía que había mantenido un romance con la actriz Ava Gardner, e incluso con la pintora Frida Kahlo. La propia Chabela llegó a hablar públicamente del profundo cariño que sintió por Frida. Aunque muchos de los detalles alrededor de esa relación permanecieron envueltos en especulaciones, pero involucró al poderoso empresario Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre. De acuerdo con esa versión, Chabela habría iniciado una relación con una mujer vinculada sentimentalmente al magnate, provocando un conflicto que terminó afectando seriamente su carrera. El relato sostiene que tras ese escándalo la cantante fue prácticamente vetada en México y decidió abandonar el país durante varios años. Esa historia nunca fue confirmada oficialmente, pero durante décadas formó parte de las leyendas más repetidas alrededor de su vida. Con el paso del tiempo, Chabela construyó una exitosa carrera fuera de México. Años después de la muerte de Emilio Azcárraga, regresó al país y vivió un inesperado renacimiento artístico. Recibió homenajes, volvió a llenar escenarios y recuperó el reconocimiento que muchos consideraban perdido. En 2000 decidió retirarse de los escenarios convertida en una leyenda de la música en español, dejando una historia donde el talento, la rebeldía y la controversia quedaron unidos para siempre. Felipe Nachera. Durante años Felipe Naera construyó una sólida carrera en la televisión mexicana. El público lo recuerda por producciones como Despertar Contigo y por interpretar al director en Rebelde, donde se ganó un lugar entre los actores de carácter más reconocidos de Televisa. Detrás de las cámaras, sin embargo, llevaba una vida privada que durante mucho tiempo prefirió mantener lejos de los reflectores. En 2010 contrajo matrimonio con el productor teatral Jaime Morales, convirtiéndose en una de las primeras parejas del mismo sexo en México en adoptar legalmente a un menor. Su historia fue considerada un paso importante para la comunidad LGBT+. Pero según el relato del video, esa decisión también habría marcado un antes y un después en su carrera. De acuerdo con diversas versiones, Felipe mantuvo en reserva su orientación sexual durante varios años porque temía que eso afectara a los personajes que interpretaba. El propio ambiente de la industria, según se cuenta, favorecía a quienes mantenían una imagen tradicional, especialmente cuando se trataba de actores que daban vida a villanos o personajes de autoridad. Después de hacer pública su vida personal, comenzaron a surgir versiones de que el actor enfrentó discriminación dentro de la televisora. Según el video, algunos compañeros comenzaron a marginarlo y las oportunidades laborales disminuyeron de manera considerable. También se asegura que fue excluido de distintos proyectos, aunque nunca existió una confirmación oficial por parte de Televisa sobre esas decisiones. A pesar de las dificultades, Felipe Nájera nunca dio un paso atrás.
Continuó defendiendo públicamente a la comunidad LGBT+, y habló abiertamente sobre su experiencia como padre y como actor. Su historia quedó asociada, según el video, a una etapa de la televisión mexicana en la que muchos artistas aseguraban que revelar su vida privada podía significar perder oportunidades profesionales. Mientras unos lo recuerdan por sus personajes en la pantalla, otros lo consideran un símbolo de quienes decidieron vivir con autenticidad, aun cuando eso, según diversas versiones, tuvo un alto costo para su carrera. Lambda García. Lambda García comenzaba a consolidarse como una de las nuevas figuras de la televisión mexicana. Su carisma y apariencia lo convirtieron rápidamente en el galán de TV Azteca, especialmente después de protagonizar la serie Se Busca un Hombre en 2007. Todo indicaba que estaba destinado a convertirse en uno de los actores más importantes de su generación, pero su carrera dio un giro inesperado cuando su vida privada dejó de ser un secreto. Durante varios años circularon rumores sobre una supuesta relación sentimental con el actor Polo Morín, quien trabajaba para la competencia. Ambos habrían mantenido el romance lejos de los reflectores durante aproximadamente 6 años. La polémica estalló cuando, de acuerdo con esas versiones, el teléfono de Lambda fue hackeado y comenzaron a difundirse fotografías donde aparecía junto a Polo Morín disfrutando de unas vacaciones en Europa. Las imágenes se hicieron virales en muy poco tiempo, y la noticia ocupó titulares en los medios de espectáculos. Ninguno de los involucrados esperaba que su vida privada terminara expuesta de esa manera. Las consecuencias fueron inmediatas. Aunque todavía le restaban 3 años de contrato con TV Azteca, Lambda habría sido despedido de la empresa tras el escándalo. Esa versión nunca fue confirmada oficialmente por la televisora, pero marcó el inicio de una etapa muy diferente para el actor. Después de su salida, las oportunidades como protagonista comenzaron a disminuir. Poco a poco dejó de ser considerado el nuevo galán de las telenovelas y encontró un nuevo espacio como conductor de televisión y participante en programas de entretenimiento y realities. Su carrera continuó, aunque tomó un rumbo completamente distinto al que muchos imaginaban en sus primeros años. La historia de Lambda García quedó ligada, según el video, a uno de los casos más comentados de la televisión mexicana, donde la filtración de unas fotografías coincidió con un cambio radical en su trayectoria profesional, y lo convirtió en otro de los nombres asociados a la polémica por la discriminación dentro de la industria del entretenimiento. Esmeralda Pimentel. Esmeralda Pimentel se había convertido en una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Después de ganar Nuestra Belleza, Jalisco 2007, logró consolidarse en las telenovelas con producciones como La Vecina y Enamorándome de Ramón, donde demostró que tenía todo para convertirse en una de las protagonistas más importantes de Televisa. Sin embargo, en 2020 su nombre comenzó a ocupar los titulares por un motivo muy distinto a su trabajo. Mientras mantenía una relación con el actor Osvaldo Benavides, Esmeralda publicó en redes sociales varias fotografías junto a Bárbara Redondo acompañadas de un mensaje que decía, «Te amo con todo mi ser». La publicación desató una ola de especulaciones sobre su vida sentimental, y rápidamente surgieron rumores de que la actriz había iniciado una relación con una mujer. Lejos de esconderse, Esmeralda decidió hablar públicamente sobre el tema. Reconoció que desde muy joven había vivido dudas y conflictos respecto a su orientación afectiva y explicó que durante años no encontró referentes que la ayudaran a comprender lo que sentía. Sus declaraciones provocaron un intenso debate en los medios de comunicación y las redes sociales, convirtiéndola en una de las figuras más comentadas del espectáculo mexicano. Poco después de toda esa controversia, la actriz dejó Televisa y comenzó una nueva etapa profesional. Aunque nunca se confirmó oficialmente que su salida estuviera relacionada con su vida privada, muchos seguidores señalaron que desde entonces Esmeralda dejó de recibir los papeles protagónicos que la habían colocado entre las grandes estrellas de la televisora. Lejos de desaparecer, la actriz decidió reinventarse. Se unió a la productora Ellas 4 y comenzó a desarrollar proyectos alejados del formato tradicional de las telenovelas. Su carrera tomó un rumbo diferente.
aunque según el video nunca volvió a ocupar el mismo lugar que había alcanzado durante sus años de mayor éxito en Televisa. Su historia quedó marcada por el momento en que decidió hablar con total honestidad sobre su vida personal, una decisión que para muchos coincidió con un cambio radical en su trayectoria artística. Polo Morín. Polo Morín comenzaba a abrirse camino como uno de los jóvenes talentos de Televisa, gracias a su participación en Mi corazón es tuyo, donde interpretó a Fernando Lascurain. El actor parecía tener asegurado un futuro prometedor dentro de las telenovelas. Sin embargo, todo cambió cuando su vida privada quedó expuesta de la manera más inesperada. Durante varios años mantuvo una relación sentimental con el actor Lambda García. El romance permaneció en secreto hasta que el teléfono de uno de ellos fue hackeado, y comenzaron a filtrarse fotografías de ambos disfrutando de unas vacaciones en Europa. En cuestión de horas las imágenes se volvieron virales y el escándalo ocupó los principales espacios de la prensa del espectáculo. Poco tiempo después, la relación terminó en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte de Lambda García. Casi al mismo tiempo Polo también sufrió el hackeo de su teléfono, lo que terminó obligándolo a hablar públicamente sobre su orientación sexual. El actor reconoció que ya no tenía nada que ocultar y que prefería vivir con tranquilidad antes que seguir escondiendo su vida personal. El verdadero problema llegó después. Polo aseguró que comenzó a sentirse discriminado dentro de la industria, ya que las propuestas que recibía eran casi exclusivamente para interpretar personajes homosexuales. Con el paso del tiempo dejó de ser considerado para papeles de galán, un cambio que muchos de sus seguidores notaron rápidamente. Ante esa situación, el actor decidió no renovar su contrato de exclusividad con Televisa y buscar nuevas oportunidades fuera de la empresa. Aunque continuó trabajando en distintos proyectos, su carrera tomó un rumbo muy diferente al que parecía esperarle cuando apareció como una de las grandes promesas de la televisión mexicana. Su historia quedó asociada, según el video, a uno de los casos más mediáticos en los que la filtración de información privada coincidió con un cambio radical en la trayectoria profesional de un actor, Alfonso Dosal. Alfonso Dosal era considerado una de las jóvenes promesas de la televisión mexicana. Su talento lo llevó a destacar en telenovelas como Para volver a amar, donde interpretó a Sebastián, y obtuvo el premio a Mejor Actor Juvenil en los premios TEV y Novelas de 2010. Todo indicaba que estaba destinado a convertirse en uno de los nuevos galanes de Televisa. Sin embargo, ese mismo año, una declaración sobre su vida personal comenzó a generar una fuerte polémica. Dosal confesó que aunque le gustaban las mujeres, no cerraba la puerta a otras posibilidades en el amor. Sus palabras llamaron inmediatamente la atención de la prensa del espectáculo y provocaron una ola de comentarios dentro y fuera de la industria. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Se decía que la revelación afectó profundamente su relación con su padre, quien habría dejado de hablarle tras conocer sus declaraciones. Al mismo tiempo comenzaron a circular rumores de que varios productores dejaron de considerarlo para determinados proyectos, situación que habría frenado el ascenso de una carrera que parecía imparable, aunque nunca existió una confirmación oficial de que hubiera sido vetado por esa razón. El video sostiene que desde entonces Alfonso dejó de recibir oportunidades para interpretar a los clásicos protagonistas de telenovela. Con el paso de los años el actor continuó trabajando en cine, televisión y teatro, pero el papel del gran galán juvenil nunca volvió a llegar. Según el relato, Alfonso Dosal pasó de ser una de las mayores apuestas de la televisión mexicana a enfrentar una etapa de incertidumbre profesional marcada por rumores y especulaciones sobre el verdadero impacto que tuvieron sus declaraciones. Su historia quedó como otro de los casos en los que la vida personal de un artista terminó ocupando más titulares que su propio trabajo frente a las cámaras. Sebastián Ligarde. Durante los años 80, Sebastián Ligarde se convirtió en uno de los villanos más reconocidos de la televisión mexicana. Su participación en telenovelas como Quinceañera y más tarde Acorralada lo consolidó como uno de los actores más populares de su generación. Mientras millones de espectadores disfrutaban odiando a sus personajes fuera de cámaras, el actor enfrentaba una realidad completamente distinta.
Según el propio Ligarde relató años después en el programa El minuto que cambió mi destino, su primer gran golpe llegó mientras se preparaba para participar en la telenovela Marionetas. Todo parecía marchar con normalidad hasta que fue llamado a la oficina de un directivo quien le preguntó directamente sobre su orientación sexual. Sebastián respondió con cautela sin imaginar que aquella conversación marcaría el rumbo de su carrera. Pocos días antes del inicio de las grabaciones, recibió la noticia de que ya no formaría parte del proyecto. De acuerdo con el actor, le informaron que sería reemplazado por alguien con mayor trayectoria, aunque él siempre creyó que el verdadero motivo estaba relacionado con los rumores sobre su vida privada. Tiempo después llegó una nueva oportunidad con Quinceañera, donde interpretó a uno de los villanos más recordados de la televisión mexicana. Ese éxito parecía indicar que el supuesto veto había terminado. Sin embargo, según su propio testimonio, la situación nunca volvió a ser la misma. Ligarde aseguró que años más tarde Televisa volvió a despedirlo sin darle una explicación. El actor sostiene que aunque nunca existió una confirmación oficial, la empresa no confiaba en que un hombre abiertamente homosexual pudiera interpretar personajes protagónicos frente al público. Esa percepción, según él, limitó seriamente las oportunidades que recibió durante el resto de su carrera. A pesar de los obstáculos, Sebastián Ligarde continuó trabajando en televisión y teatro, construyendo una trayectoria que trascendió generaciones. Su historia quedó marcada por las declaraciones en las que aseguró haber sido víctima de discriminación dentro de la industria, convirtiéndose en uno de los pocos actores que habló públicamente sobre el supuesto veto que según su versión cambió su destino profesional para siempre.